instancias para intervenir. ¿Ya? Ahora voy a presentar a Eduardo. Eduardo Restrepo es antropólogo colombiano, egresado de la Universidad de Antioquia, Medellín, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Carolina del Norte, perdón, en Chapel Hill. Dentro de sus líneas de investigación se destacan los estudios referidos a las poblaciones afrocolombianas, con particular interés en la región del Pacífico colombiano, los procesos de etnización y racialización, así como las políticas de la representación y subjetividades políticas negras. Son algunos de los asuntos abordados en sus publicaciones. También se ha interesado por las geopolíticas del conocimiento y los procesos de lugarización que configuran campos disciplinarios como el de la antropología o transdisciplinarios como el de los estudios culturales. Estimado Eduardo, adelante. Bueno, Israel, muchas gracias por la presentación y muchas gracias al equipo en Concepción y a todos los que han hecho posible este evento. Entonces, pues, si pueden compartir mi presentación o si no, la hago yo acá, como les parezca mejor, para que entremos en materia. ¿Listo? Bueno, yo voy a hablar sobre como dos asuntos, sobre el concepto de interculturalidad, pues que es central en lo que hemos estado conversando hoy. Y hacia la segunda parte voy a hablar sobre los afrodescendientes en Colombia. Y creo que eso es muy interesante para desagregar un par de cosas que he escuchado, y es que los colombianos no son todos iguales y tampoco los negros colombianos son todos iguales. Cuando uno piensa que todos los colombianos son iguales y que existe una cultura colombiana, o cuando uno asume que los negros colombianos son todos iguales, eso es pensamiento racial, sino racismo. Entonces, esa es otra de las cosas a las que yo quiero llevarnos, hasta dónde, con el vocabulario tan lindo que hablamos, hasta dónde se esconden ciertos pensamientos, ahorita lo decía Catalina de una manera muy interesante, hasta dónde se reproduce cierto pensamiento colonial, cierto conjunto de supuestos y de concepciones profundamente jerarquizados, profundamente eurocéntricos y profundamente racializados. Entonces, pasamos a la primera presentación, a la primera diapositiva, perdón. Exacto, dale al esquema todo para que tengamos claro ahí este esquema. Dale, son como 4, eso, exacto. Entonces, este es el esquema de mi presentación. Primero, un asunto de una mirada crítica en torno a la interculturalidad. Voy a trabajar algunas precisiones teóricas con respecto a interculturalidad. Ese concepto no es tan elemental como lo pensamos, no es tan sencillo, no es tan inocente como aparece por ahí. Voy a hablar de algunas precauciones metodológicas de cómo pensar y cómo abordar el asunto de la interculturalidad. Y voy a terminar con 7 problemáticas que yo concibo con respecto a esta conversación de la interculturalidad, que pues trayendo un poquito lo de Fanny, si hasta hace poco no se hablaba de migrantes, esto de la interculturalidad también es un discurso que se posiciona en cierto momento histórico y hay que historizarlo y hay que entender cómo se conecta con aparatos gubernamentales, ONGeros, con pensamientos convencionales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la primera parte. La segunda va a ser sobre afrodescendientes en Colombia, voy a pensar en clave de interculturalidad. Bueno, ya noto el tiempo, son las 9:47, para no pasar mucho. Bueno, entonces, por favor, para la siguiente diapositiva. Exacto, sigamos. Dale, precisiones teóricas, perfecto, dale, eso. Esto es muy importante. A ver, yo creo que una de las cosas que nos aboca esta conversación es que tenemos que elaborar conceptos teóricos más detallados y más en filigrana para poder entender de qué estamos hablando y para poder incluso posicionarnos y hacer cosas en el mundo que no simplemente reproduzcan el orden social y el establishment, tal cual. Entonces, tal vez la primera distinción que Catalina también mencionaba es una distinción entre multiculturalismo y
interculturalidad e interculturalidad. O sea, mucha gente usa multiculturalismo, multiculturalidad e interculturalidad de manera intercambiable. Y una cosa que tenemos que pensar es que no son conceptos que son intercambiables. Tienen sus historias y tienen sus políticas, tienen sus imaginaciones, tienen un conjunto de paquetes que están detrás de eso. Aquí yo quiero empezar distinguiendo multiculturalidad de multiculturalismo, una distinción pues que en la teoría social hace rato se ha hecho. La multiculturalidad es el hecho histórico-social de la heterogeneidad cultural. Y ojo, que es que la heterogeneidad cultural está en los chilenos como tal. No es que tiene que venir un venezolano, un colombiano, un haitiano para pensar la multiculturalidad. Cualquier sociedad, incluso una sociedad pequeñita, los Yukuna en el Amazonas, no son homogéneos culturalmente. Esa idea de que una nación es una cultura o que un grupo es una cultura, eso es una idea profundamente equivocada. Entonces, en cualquier sociedad, y más en una sociedad que es un Estado-nación, lo que enfrentamos es una heterogeneidad cultural. No hay homogeneidad cultural en ningún lugar. Yo, por ejemplo, en este momento estoy viviendo en el Pacífico Sur colombiano, en Tumaco, y esta es una ciudad, pues una pequeña ciudad del 95% de la población que es afro y en términos culturales, aquí están los chicos que están ligados al rap, que tienen un montón de, los mayores tienen otros, existen multiplicidades de expresiones culturales, de concepciones culturales, de maneras de producir el cuerpo, la sexualidad, la esteticidad, la espacialidad, las territorialidades que constituyen una heterogeneidad. Entonces, no hay ninguna sociedad que sea homogénea culturalmente, y menos un país, y menos un estado. Ahora, el multiculturalismo es cómo una sociedad particular piensa, cómo encara, cómo tramita política y jurídicamente la diferencia. Entonces, ahí nos encontramos que el multiculturalismo son políticas en el sentido amplio de la palabra, mientras que la multiculturalidad son hechos históricos sociales. Ahora, todavía no, déjalo anterior porque esto es muy importante. Dentro del multiculturalismo no hay un solo multiculturalismo, existen múltiples multiculturalismos. Entonces, por ejemplo, lo que decía ahorita Fanny de la integración, ese es un multiculturalismo conservador. Margaret Thatcher lo que decía, bueno, los migrantes, bienvenidos aquí al Commonwealth, a lo británico, pero se integran. Entonces existen multiculturalismos conservadores. Y bien conservadores, hasta bien fachos. O sea, eso de se integran y se convierten como nosotros y se diluyen en su diferencia. Existen multiculturalismos liberales, esto es que plantean que es un asunto en lo público, todos somos iguales, en lo privado la gente puede operar como quieren, multiculturalismos neoliberales que apelan al mercado y que además producen la diferencia cultural como mercancía, la folclorizan, la exotizan, la comercializan, la utilizan como recurso para hacer políticas, talleres, capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay multiculturalismos neoliberales y existen multiculturalismos comunitaristas que apelan a ciertas concepciones de lo comunal y de la particular. Entonces, la primera idea es esta. Multiculturalidad es heterogeneidad cultural que está en todas las sociedades. El multiculturalismo son políticas en el sentido amplio de la palabra, no tiene que ser un asunto de políticas de Estado, sino políticas, concepciones y posicionamientos que son política y jurídicamente expresables, pero no solamente ahí, sobre la diferencia, y hay múltiples multiculturalismos. Ahora sí lo podemos pasar. Aquí hay un cuadro que es una síntesis. Es una síntesis sobre la que no voy a ir en detalle porque pues, creo que podemos pasar la diapositiva. Exacto. Bueno, aquí está en una columna multiculturalismo y en otra columna interculturalismo.
O sea, o interculturalidad. Interculturalidad podríamos, para hacer el paralelo de la distinción multiculturalismo, multiculturalidad, podríamos decir que interculturalismo es las políticas que se conciben desde una perspectiva más compleja, ahorita lo vamos a ver, y la interculturalidad es el hecho mismo de la heterogeneidad y de la multiplicidad de posiciones culturales. Entonces, aquí estaba haciendo un contraste porque dentro de la literatura, y sobre esto se ha escrito un montón, y no solamente en Wikipedia, dentro de la literatura que existe, hay una, digamos, una corriente que establece una distinción profunda entre lo que conciben como interculturalidad o interculturalismo de aquellas que lo plantean o conciben el asunto como multiculturalismo. Voy a decir solamente el criterio más grande. Para esta gente, ellos conciben que la posición multiculturalista o del multiculturalismo está producida desde arriba y producida desde el Estado y tiene que ver con una articulación neoliberal y tiene que ver con una historia que está vinculada a experiencias muy concretas como la canadiense, la estadounidense y de algunas partes de Europa, mientras que interculturalismo o interculturalidad es una propuesta desde abajo, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, sobre todo indígenas, y, como veremos más adelante, afrodescendientes, que tienen que ver con una conceptualización muy distinta de la... Sí, sí, Miguel, mi presentación estará disponible y, por supuesto, todo lo que sea. Ahí estoy viendo el chat. Listo, entonces, ahí está el contraste entre las dos cosas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Era simplemente para que vieran que existen dos como contrastes muy fuertes. Listo, bueno. Ahora, cuando uno habla de interculturalidad, miren que hay una palabrejita que mucha gente la asume muy bonita, pero que quizás es más problemática de lo que uno piensa. Es más, mi posición política y teórica es que cultura no sirve para pensar ni para hacer en el mundo. O sea, que tenemos que abandonar ese concepto porque es más problemático de lo que nos ofrece. Entonces, voy a elaborar un poquito de esto. Primero, sobre el concepto de cultura, pues podemos decir que fue un avance, hablando del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, con respecto al pensamiento evolucionista y eurocéntrico que decía que Europa era la cúspide de la civilización y que otra gente eran bárbaros o salvajes. El concepto de cultura, que además es desarrollado desde unas tecnologías muy concretas, donde la antropología emerge, tecnologías del colonialismo, el concepto de cultura sirve, de alguna manera, damos otro clip ahí, sirve para interrumpir esa idea. Sí, estaba muy bien, esa idea de que no podemos pensar en clave de una línea, una concepción donde está la civilización y otra gente es el pasado de Europa o otra gente es inferior con respecto a Europa, sino que debemos pensar que cada grupo humano, cada sociedad posee una serie de características y no solamente bailes y no solamente gastronomía, sino incluso concepciones de la corporalidad, la inteligibilidad del mundo, etcétera, etcétera, que hace que cada cultura no haya culturas superiores o inferiores, sino simplemente diferentes. Por ejemplo, si uno usa el criterio de la complejidad del sistema de parentesco, entonces sociedades amazónicas son mucho más complejas que las sociedades europeas. Si uno usa el criterio del tiempo libre para reproducir socialmente lo que le importa a un grupo humano, pues entonces Estados Unidos es de las sociedades más atrasadas del universo con respecto... Entonces, lo que hace el concepto de cultura, que fue un aporte muy importante, fue interrumpir el imaginario que todavía está ahí, del progreso y del desarrollo y de la modernidad, de que Europa es la cúspide de la civilización y que otra gente, sobre todo aquella gente que se diferencia de Europa, son gente que está en escalas o en fases anteriores de la evolución, del desarrollo. Entonces, para eso sirvió el concepto de cultura, pero podemos pasar a la siguiente diapositiva. El concepto de cultura ha sido discutido
Démosle todo porque aquí hay varios puntos, hasta, exacto, dar otro poquito más. Eso, bueno. El concepto de cultura les cuento, les doy esa noticia en la teoría antropológica, en los estudios culturales, en la teoría social, ha sido profundamente debatido. Es un concepto que trae más problemas de los que resuelve. Ya hablamos de qué resolvía y ya hablamos de para qué servía. Ahora, dentro de las discusiones que se dan y por las cuales se llega a la conclusión de que de pronto ese concepto no es tan interesante ni tan relevante si queremos pensar el mundo y hacer el mundo de otra manera, o si lo queremos conservar tal como está, y que los estados sigan gobernando y que las ONG sigan hablando y que, entonces sí, dejemos cultura y dejemos interculturalidad y tal cual. Pero en todo caso, estos son los puntos. Aquí estoy resumiendo eh, muchas discusiones, décadas de discusiones y de posicionamientos. Primero, el primer problema que se le encuentra al concepto de cultura es que el concepto de cultura sirve para entender diferencias entre, pero como ha sido usado, el concepto de cultura produce un efecto homogenizante y comunalizante. Ahorita hablaban, por ejemplo, de la cultura colombiana. Entonces, pareciera que en Colombia hay una cultura y que los colombianos son iguales. Entonces, hay una borradura de las diferencias, pero lo más interesante, lo más problemático, es que se diluye el problema de las jerarquías y de los conflictos. Se escapa, por ejemplo, que entre una sociedad indígena, los mapuche, por ejemplo, existen relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Y que si uno piensa en clave de la mapuchicidad y la cultura mapuche, se diluye entender los conflictos, las tensiones y las jerarquizaciones internas. O aquellos mapuches que son como muestra Claudia Briones para el lado de Argentina, que son punqueros y mapuches. Y entonces los viejos dicen, eso no es mapuche, eso no es la tradición, eso no es la cultura. Entonces, el concepto de cultura tiene ese problema. Comunaliza, homogeniza, introduce cuestiones que son tradición, folclore, que lo que hacen es sedimentar y cristalizar ciertas concepciones y ciertas relaciones de poder. Ese es el segundo punto que ha sido discutido fuertemente en la teoría social, y es que cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de interculturalidad, muy bonito, diálogo, tal, pero ¿dónde están las relaciones de poder? ¿Y dónde está el asunto del Estado? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el cochino mundo? ¿Dónde están las disputas del mundo concreto que están existiendo ahí afuera y aquí adentro de nosotros? Un tercer elemento que ha sido profundamente trabajado es que cuando se piensa en términos de culturas hay un efecto de otrerización y de exotización. Cuando pensamos a otros como culturas diferentes, empezamos a subrayar, a resaltar el asunto de la otrerización y de la exotización. Entonces, cuando nos paramos en ese paradigma, entonces cuando vemos otra cultura, lo que buscamos son diferencias. Y esas diferencias se van cristalizando y se van patrimonializando, se van museificando, se van cosificando, se van... Entonces, las comunalidades se pierden y se hace el énfasis en otrerizaciones y exotizaciones. Para hablar desde los mapuches, y hablo de eso porque ustedes los tienen más cerca, para que tengan... cuando se habla de los mapuches, lo que se hace es resaltar la diferencia. Y es que la lengua, y es que pero en mucho los mapuches son como nosotros. Y eso nosotros no es tan distinto de los mapuches, pero cuando se habla de cultura mapuche lo que se muestra es la tradición, la historia, entonces ese es uno de los problemas con el concepto de cultura. El otro, que creo que ahorita Israel lo estaba mencionando por ahí, con el comentario que le hizo a Fanny de las leyes, es que cultura opera en el mundo contemporáneo como eufemismo de raza y además como no encara el problema del racismo. En el video que nos compartió Catalina al comienzo, clarito, yo veía ahí raza y racismo. Y lo que se mostraba era el diálogo entre los niños, tan hermoso, pero hay un problema de racialización
y de racismo concreto que tenemos que pensar. O sea, cuando pensamos en los venezolanos, estamos pensando en claves de xenofobias y de racismos también, no de diferencia cultural, y no de diferencia cultural hermosa que podemos juntar todas. O sea, a mí me parece muy importante que aterricemos en el mundo estas conversaciones, que no seamos como Hello Kitty en un universo hermoso por allá, porque el mundo es cochino y el mundo es jodido, sobre todo para los que están en condiciones bien, bien complejas. Bueno, hay un énfasis presentista a historicidad. Bueno, no me voy a meter mucho en esos detalles. La idea de esta diapositiva es esto, es que si ustedes no sabían, cultura es una palabra bien podida. Y cultura tiene muchos problemas. Y cultura está componiendo interculturalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de interculturalidad, endosamos una serie de problemas y de discusiones que son fundamentales para pensar de otra manera el universo. Ahí está lo de la cosificación, la sustentabilidad, que cultura, que es una categoría analítica, como dice Pierre Bourdieu, que es un asunto de cultura es una cosa de la lógica que se confunde como la lógica de las cosas. Se confunde la lógica de las cosas con las cosas de la lógica. Se confunden categorías analíticas con entidades del mundo. Las culturas no existen en el mundo. Son construcciones teóricas. Son lentes específicos. Es más, que se los inventaron concretamente los europeos en una genealogía que Norbert Elias y otra gente ha hecho maravillosamente en el siglo XIX. Y se los inventaron, ¿sabe para qué? Para administrar, para gubernamentalizar, usando un concepto Foucaultiano, el mundo. Tiene que ver con una manera de dividir, administrar, gobernar, entender, leer el universo. Bueno, entonces, esa es la idea de esta diapositiva. Pasémoslo. Frente a estos problemas han existido dos posiciones. Démosle todo ahí para avanzar. Muy bueno. Entonces, digamos que hay una gente que dice, bueno, mejoremos la categoría de cultura, trabajemos con los tres grandes problemas del concepto de cultura: el que deshistoriza, el que no ve el poder y el que homogeniza. Entonces pensemos en un concepto de cultura que desustanciabilice, que la deje de ser cosa y que siga pensando que es una categoría analítica, que historice, que mire el poder y que mire la heterogeneidad. Ahí, por ejemplo, hay autores como Alejandro Grimson, que habla no de cultura, sino de configuración cultural, y la configuración cultural es una lógica específica de la heterogeneidad, donde hace sentido ciertas heterogeneidades. Entonces, es otra cosa muy distinta a la que estamos pensando, como usualmente pensamos cultura. O otras personas, ahí estoy yo, y hablamos de una teoría poscultural, y es que, mejor dicho, ese concepto trae más problemas y encarna pensamiento racista y racializado que debemos evitar, que tenemos que producir otro vocabulario y otras estrategias para encarar los problemas que queremos ver. Entonces, esas son las dos estrategias. Vamos para adelante para poder, bueno, el de Inter también tiene muchos problemas. O sea, Inter implica dos o más entidades, implica entidades que se relacionan. Entonces, ahí existen una serie de discusiones, por ejemplo, el hecho de pensar que son totalidades en relación, o el asunto de que produce unas fronteras. Frente a eso, existen una serie de debates. Podemos pasar a la siguiente, de debates y de enfoques teóricos que nos plantean, por ejemplo, el problema de pensar más en clave de trans que de inter, o pensar más, no, ahí devolvámonos eso, o pensar menos en términos de, qué pena, el diálogo de saberes, que es discurso ONGero liberal, y pensar más en modelos como el de Volosinov o el de Bakhtin, que es el asunto de lo dialógico, de la conversación, de la confrontación, de las relaciones de poder. Porque cuando ustedes piensan en diálogo de saberes, ustedes asumen que la gente está como en posiciones iguales y como que es un asunto de diálogo, ¿no? Es un asunto de confrontación, de guerra, de silenciamientos, de historias, de borraduras que se encarnan incluso en los lenguajes y en los vocabularios concretos. Entonces, ¿a qué apunta esto? Entonces, interculturalidad tiene dos grandes problemas: cultura e inter.
Entonces eso habría que pensar. Vamos para adelante, veamos las problemáticas. No, los enfoques metodológicos, dale, por favor. Bueno, dale otro, por favor. Bueno, ahora, si nosotros queremos abordar interculturalidad, aquí recogiendo una contribución de Michel Foucault de que no hay que pensar qué es el poder, sino cómo opera el poder y cuáles son los efectos concretos del poder, entonces yo creo que ahí podemos ver frente a interculturalidad cómo en concreto se ha usado y se está utilizando, cómo se ha nombrado, para qué y con qué efectos concretos se ha nombrado el asunto de la interculturalidad. Y ahí entonces lo que haríamos sería una etnografía. Entonces, por ejemplo, al escuchar a Catalina o al escuchar a Fanny, nosotros pudiéramos ver, bueno, concretamente qué está detrás, cuáles son las ideas, cuáles son las concepciones, cuáles son los efectos. Ahorita, por ejemplo, a Catalina le preguntaban, bueno, ¿y eso qué produce esas capacitaciones? Además, a mí me encanta la palabra capacitación. Parece preciosa la palabra capacitación. ¿Qué producen las capacitaciones en las empresas, en las entidades estatales, en los equipos, en los colegios? Entonces, mira un poco etnográficamente eso sería un asunto más metodológico para dejar de pensar que la interculturalidad es una cosa por allá abstracta y verla como la gente la apropia y la encarna. Porque lo que les contaba ahorita son discusiones en términos de cómo la teoría social, la antropología o los estudios culturales o la sociología de la cultura han discutido sobre el concepto de cultura o sobre el concepto de y prefieren, por ejemplo, trans. En vez de hablar de interdisciplinaridad, piensan en transdisciplinaridad. Hay una serie de supuestos. Entonces, en esta parte metodológica es, bueno, la gente está usando interculturalidad, entre otras cosas porque es un buen negocio. Y porque hay políticos que eso les suena y porque eso sirve. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace la gente con eso? Y veamos concretamente cómo seduce, produce subjetividades, encarna cosas. Listo, pasemos estas para que vamos a más adelante eso. Pasemos todo esto, esta diapositiva queda atrás, pasemos esto metodológico, tal. Vamos a las problemáticas. Voy a hablar de 7 problemáticas. Sí, eso. La primera, hasta ahí. Una de las problemáticas fundamentales en interculturalidad que no escuché mucho ahorita, porque ustedes están entrando por el costado de los migrantes, pero cuando ustedes entran a interculturalidad por el costado de los movimientos sociales y por el costado de los grupos indígenas y afros, hay una problemática fundamental y es que se reproduce el pensamiento colonial, el pensamiento colonialista, que divide el mundo entre modernidad, occidente, Europa por un lado, y por otro lado, no modernos, no occidentales, no europeos. Es más, produce esa distinción de nosotros otros, que es lo que Edward Said y todo el orientalismo ha constituido precisamente en esa autorización como una de las tecnologías fundamentales del colonialismo. El colonialismo produce otros colonizados, produce subjetividades muy particulares de Occidente, Europa versus en una relación jerárquica de inferiorización, y eso es lo que constituye, ahí se constituye, en ese crisol se constituye precisamente el pensamiento racista y racial. Bueno, entonces, una de las problemáticas cuando hablamos de interculturalidad desde el costado de los movimientos indígenas sobre todo, es que la indianidad se piensa como una exterioridad de Occidente y la indianidad está en Europa como Europa y está en el resultado de Occidente como Occidente. Bueno, por eso es una discusión, la gota, la dejamos ahí. El segundo problema es que se introduce un fetichismo culturalista. Aquí estoy usando el concepto de fetichismo como Marx, como un fetichismo de la mercancía. O sea, Marx dice, bueno, nosotros pensamos que en el mercado se intercambian cosas cuando realmente lo que está pasando son relaciones entre personas, incluso relaciones sociales de producción, cristalizadas en objetos concretos, donde hay procesos de expropiación que se llaman plusvalía, etcétera, etcétera. Bueno, no les voy a contar esa historia ahora, pero lo que quiero decir es que fetichismo es cuando se toma una cosa por otra. Y creo que mucho del abordaje de la interculturalidad hay un fetichismo culturalista. Es que se asume que las culturas existen en el mundo y las culturas son categorías analíticas.
O sea, no podemos dejar de asumir que son conceptos, que tienen una historia. La noción y el concepto de cultura no se lo inventaron en el Tahuantinsuyo. Es una noción europea para producir y para administrar la diferencia de cierta manera, que se conecta con raza de una forma muy fuerte. O sea, no podemos evitar eso. Entonces, ahí me parece que una de las problemáticas que hay que encarar con interculturalismo o interculturalidad es que hay que evitar ese fetichismo culturalista, que además es un reduccionismo. Los colombianos son una cultura, no más, y entonces todo se reduce, se aplana a cultura. Y cultura se aplana todavía más a la bandera, o a la comida, o a las fiestas. Eso es más lindo. Bueno, sigamos con lo otro. Perfecto. Listo. El tercer punto, aquí uso una categoría también de Stuart Hall, es lo que él llama racismo desmentido. Él está usando la noción de desmentida de Freud. Es una noción que tiene que ver con que cuando se hace un rechazo, cuando se hace una represión, eso se va a lo inconsciente y vuelve de otra manera como síntoma. Entonces, Stuart Hall trabaja eso y trabaja eso con la noción de fantasía lacaniana. Entonces, lo que quiero decir es que cuando uno habla de interculturalidad, por el costado, aquí estoy yo más parado del costado de los grupos indígenas, etcétera, etcétera, el mundo se divide entre negros o afros, indios o indígenas y algo que son como blanco, mestizos, blanco o mestizo, y eso es pensamiento racial. Cuando vos pensás que el mundo se divide así, estás comprando el discurso colonial que produjo esa distinción, ese principio de inteligibilidad racializada. Bueno, eso está ahí. El cuarto punto es lo que yo llamo una tentación subalternista, y es que mucha de esta discusión vuelvo a insistir, desde el costado de los movimientos indígenas o desde este otro lado, no tanto desde el costado de los migrantes que ustedes están trabajando, es que se idealiza, se romantiza, se celebra una especie de subalternismo. Hay una introducción de unos sujetos morales muy específicos, donde los mapuches son pura resistencia, son simplemente esterilidad de las relaciones de poder, son simplemente resistencia, son contra la hegemonía. Bueno, todo ese discurso pasa muy fácilmente por aquí. Sigamos, que me estoy demorando mucho, yo llevo... bueno, tal. Aquí voy a simplemente a mencionar reduccionismo culturalista, deshistorización, internalización. Ese es el efecto de la ideología, como lo ha trabajado estudios culturales, etcétera, etcétera. Son problemáticas de estudios culturales. Pasemos todo esto y vámonos a la segunda parte, porque siento que afrodescendientes en Colombia, porque esto les puede ayudar a ustedes a pensar que los colombianos somos todos iguales. Vamos para adelante. Bueno, primer dato. Colombia es el tercer país de las Américas, después de Brasil y de Estados Unidos, con población afrodescendiente. Colombia es el primer país hispanoamericano con población afrodescendiente. Entonces, en términos o sea, Colombia tiene muchos negros, para decirlo así en lenguaje de papas y yucas. Pasemos, Tran, ahí hay dos cosas, vale, vamos para adelante. Sí, ahora, dale el mapa, eso, da más, eso. Este es el mapa de Colombia y las partes más rojas o más, bueno, ese color no es rojo, bueno, es lo que sea, muestra la concentración de población afro. Entonces, la región del Pacífico colombiano, que es bosque húmedo tropical, piensen en el Amazonas. El Pacífico colombiano es como el Amazonas, no es como el desierto del Perú, o no es como la costa que ustedes tienen, no es como Temuco, no. Esto es bosque húmedo tropical. Y ahí el 90%, si no más, en algunos sitios el 98% es población negra. Y negra es negra, como los haitianos. No es, digamos, así como en el Caribe, que es más mulataje, no, es población negra. Ahora, entonces, por eso está más rojo o más ese color
vino tinto mejor, más vino tinto esa parte del Pacífico. El Caribe insular y continental también es muy afro en Colombia. Ahora, dentro del país encontramos que en las ciudades hay una fuerte presencia afro. Ahora, eso es en términos de porcentajes. Ahora, si lo ven en términos absolutos, la ciudad de Cali tiene más gente negra que todo el país en su conjunto. Es más, Cali es la segunda ciudad de las Américas con población negra. En Cali hay partes muy importantes de la ciudad, grandes partes de la ciudad, que son profundamente negras. Entonces, y cuando vemos a la gente negra en Colombia, la gente negra en Colombia es fundamentalmente urbana. Viven entre Cali, Cartagena, que es el Caribe, Bogotá y Medellín. Entonces, los afros o los negros en Colombia son muy urbanos, aunque, y ahorita les voy a hablar del giro al multiculturalismo y de la interculturalidad, en Colombia la culturalización, la utilización del concepto de cultura y de diferencia cultural se imagina en vinculación con esa presencia fuerte del Pacífico colombiano. Y en el Pacífico colombiano existen diferencias muy fuertes. El grueso de la gente que migra de Colombia negra hacia Chile, hacia el norte de Chile, específicamente vienen de Buenaventura y de aquí de Tumaco. Y tiene que ver con unas redes muy concretas de trabajo, incluyendo el trabajo sexual. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que entender etnográficamente esa gente porque es muy distinta incluso la gente de Buenaventura a la gente de Tumaco. Si ustedes quieren hacer interculturalidad de verdad, dejen de estar pensando tan globalmente y aterricen en términos etnográficos las heterogeneidades de esas poblaciones, de esas deseabilidades, de esos horizontes de posibilidad que constituyen a estas poblaciones. Demos al siguiente. Bueno, en Colombia hay un giro al multiculturalismo hasta ahí. En los años 90, la constitución política que se crea en 1991 es una constitución, digamos, que para muchos países es un referente en términos jurídicos. La ley en Colombia es lo más maravilloso. Ustedes leen la constitución política de Colombia y eso es, ¡ay, hermoso ese texto! Eso, mejor dicho, este es un país maravilloso. La propiedad es una propiedad con función social. En el artículo 7º se reconoce la pluriculturalidad y la multietnicidad. Está el convenio de la 100. O sea, en el texto, en lo jurídico, Colombia es una belleza. Ahora, el mundo de verdad, que no es el mundo de la ley, por eso ahorita me da un poco de risa cuando hablaban de la legislación y que tenían que llegar por los puntos, las embajadas, de hecho, pues, la gente migra y si le importa un carajo eso. El mundo es más complicado. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que el giro al multiculturalismo en Colombia se produce en 1991 con la Constitución. Y para el caso de los afrocolombianos o de los afrodescendientes, bueno, y ahorita si quieren conversamos entre las diferencias terminológicas entre comunidades negras, negros, afrocolombianos, afrodescendientes, raizales, toda esa cosa, es con el artículo transitorio 55 de la Constitución del 91 y después con una ley que elabora ese artículo transitorio que se llama la Ley 70 de 1993, que se imagina un sujeto jurídico y político multiculturalizado, desde el multiculturalismo de comunidades negras. Ahora, ¿cuáles son las características de esas comunidades negras? Se los imagina con una cultura distintiva y ancestral, con unas prácticas tradicionales de producción que son sostenibles y en armonía con la naturaleza, un territorio que es diferente de tierra, con unos derechos colectivos, una identidad. O sea, este es el discurso, la arquitectura discursiva del multiculturalismo en relación con los afrocolombianos. Ahora, aquí estoy hablando de multiculturalismo. Enseguida voy a pasar a saltar a lo de interculturalidad, espero poder hacerlo. Entonces, el punto que quiero resaltar acá es que es en el 91 y después concretamente en la Ley 70 donde se da ese giro al multiculturalismo con los afrocolombianos y que hay una serie de imaginarios antropológicos que producen, que cristalizan esa idea del sujeto jurídico y político que tiene unos efectos impresionantes en subjetividades y todo, y que está
imaginado fundamentalmente en esa región del Pacífico colombiano, que es una región que además es una región marginal, empobrecida, es donde está la guerra, la coca, la cocaína, los disidencias, paracos, muertes. Por ejemplo, aquí en Tumaco esto es una cosa impresionante en los barrios y todas partes. Bueno, entonces vamos para allá. Bueno, démosle tata hasta que aparezca el mapa. Perfecto. Dale más. Este es el mapa, ahí no se ve, sí, ahí sí se ve mejor. Este es el mapa del Pacífico colombiano. ¿Qué lograron las organizaciones? Porque esto no es que el Estado concedió la cosa, sino que esto tiene mucho que ver con procesos de movilización de las organizaciones étnico-territoriales. Esto es un tire y afloje, esto es una cosa que tiene su complejidad. Yo escribí un libro sobre el asunto, dos libros sobre el asunto, si alguien quiere ver eso en detalle. Pero entonces el punto es este es el mapa del Pacífico colombiano. Con la ley 70 se lograron titular colectivamente. O sea, títulos colectivos son algo así como los resguardos o los ejidos. O sea, no pueden ser vendidos, no pueden ser expropiados. O sea, son titulaciones colectivas de más de 5 millones de hectáreas. O sea, esta región no tenía titulación. ¿Por qué? Porque estaba dentro del imaginario que era selva y que... Bueno, la historia no la puedo contar aquí, pero lo que quiero decir es que uno de los grandes logros del giro al multiculturalismo en el caso de los afrocolombianos es que solo en la región del Pacífico se titularon más de 5 millones de hectáreas. Titulados colectivos, títulos colectivos. Por ejemplo, en el medio trato, a una organización que se llamaba la Asia, ahora se llama la Cocomasia, se le titularon más de 800.000 hectáreas. Esto es una cosa que no pasa en el mundo en general. Esto es una reforma, la reforma agraria más grande que ha habido en el mundo, sin un solo tiro. Pero a propósito de eso, se vino toda la guerra, se vino los paracos y empezaron a matar líderes. Mucha gente que está allá en Chile está huyendo de la guerra. No se va porque quiere y porque quiere compartir su cultura. Bueno, listo, estamos llegando al tiempo, qué pena, sí, va, Israel. Bueno, dejemos aquí, yo voy a plantear una idea de cierre, así de sencilla. Es que de lo que les he estado hablando es el giro al multiculturalismo, porque Colombia es un país multicultural, de hecho, o sea, la heterogeneidad cultural es impresionante y no es solamente en términos regionales. Los colombianos son muy distintos, multiculturalidad, ¿sí? En multiculturalismo, el giro se dio con la Constitución, y no hablé de las poblaciones indígenas, pero eso es otra historia. En el caso de las poblaciones afro, lo que les he contado, artículo transitorio 55, ley 70, con estos efectos, con posicionamiento de organizaciones étnicas, bueno, todo eso. Ahora, en términos de interculturalidad, y termino con eso, es que hoy, en el imaginario social en Colombia, la idea de la negridad, este es un concepto muy particular, la idea de la negridad está asociada a diferencias culturales y a posicionamientos ético-existenciales, a unas éticas y estéticas de las existencias, para hablar un concepto más Foucaultiano, que implica otra serie de cosas. Entonces, quiero terminar con esto. En Colombia se instaló como sentido, como concepción de país, que los negros son distintos, en términos no solamente raciales, sino también en términos de sus concepciones, cosmovisiones, sensaciones, sentipensamientos, si quieren, y por ahí ha entrado una beta más del interculturalismo. Entonces cierro aquí, qué pena Israel, sé que me fui mucho tiempo, cierro y dejamos para preguntas, comentarios e interpelaciones. Muchas gracias, Eduardo, y disculpa. No, está muy bien. La limitación del tiempo es No, perdona que me haya pasado. Ya, no, pero excelente. Muchas gracias por la presentación, Eduardo. Muy bueno el análisis teórico y crítico que realiza, no solo de la interculturalidad, sino que da algo más profundo.